¿Cómo están todos, todas participantes de este webinar? Que básicamente está apuntando a discutir y mencionar algunos de los elementos importantes, creo yo, de lo que significan las criptomonedas y los criptoactivos, podríamos decir en términos generales, ¿ya? Cuestión que ha tomado una gran relevancia en el último tiempo, cuestión que se ha tomado la agenda, podríamos decir, por un lado de los mercados, pero por otro lado también de los reguladores, ¿verdad? Que han empezado a mirar este fenómeno como uno que es súper relevante, no solo para el presente de los mercados, sino que también para el futuro de los mercados. ¿Ya? Lo más probable es que lo que veamos de aquí en adelante sea un fenómeno que va a ir aumentando en tamaño, en volumen, en importancia y definitivamente va a ser algo sobre lo que los diferentes entidades reguladoras y de mercado, podríamos decir, van a tener que preocuparse. ¿Ya? Como comentaba Marcela, ahí a ver si podemos compartir, no sé si Carolina, tú tienes ahí acceso a la presentación, creo que te la envié recién. Vamos a tratar de subir la presentación para darle acceso a todos, a que puedan visualizarla, pero sin perjuicio de eso, de todas maneras podemos partir al menos discutiendo algunos elementos iniciales relevantes de este tipo de activos, ¿cierto? Lo que tenemos por delante. Voy a... Una primera cuestión que uno debería plantear aquí es que el porqué de las monedas digitales o el porqué de las criptomonedas, de dónde surgieron, por qué es tan raro tener tantas monedas distintas dando vuelta en el mundo. Ese es un primer dilema que creo yo deberíamos tratar de resolver. Es efectivamente algo que es extraño en la historia financiera reciente, y si uno avanza, se da cuenta que no, se da cuenta que en realidad las criptomonedas no son, eh, de hecho son algo muy raro, pero el tener monedas distintas de aquellas que son de curso legal, emitidas por los entidades centralizadas como los bancos centrales, no es algo tan raro. Fíjense que hemos tenido en el mundo y en la historia financiera, hemos tenido desde el siglo XVII en adelante varios eventos, varios países en donde se ha dado que han habido monedas distintas. En el mismo Estados Unidos, los dólares han sido emitidos en diferentes partes bajo diferentes entidades. Entonces, la verdad es que nos hemos acostumbrado en el último tiempo, yo diría el último tiempo, ¿verdad? Es algo que nos sobrepasa a todos y a todas aquí, algo que más o menos podríamos decir que ronda los últimos 100 años, ¿verdad? Hay que pensar, por ejemplo, que el Banco Central chileno va a cumplir más o menos 100 años en el 2025. Fue creado en el 1925 recién, es decir, los bancos centrales son más bien una rareza desde la perspectiva financiera si uno mira una serie histórica más larga. Antes de eso, no era raro encontrar monedas distintas. Entonces, lo que ha pasado hoy día es que tal vez nos acostumbramos un poco. Nos acostumbramos a tener, ¿verdad?, emisores de monedas que son únicos. Emisores de monedas que están centralizados, que son bancos centrales, a los cuales normalmente se les cree mucho, tienen, ¿verdad?, normalmente una posición muy sólida como rectores de la política monetaria en diferentes países. Ya lo hemos visto en nuestro caso, ¿verdad?, en donde el Banco Central es un referente en lo que a política monetaria y en lo que a regulación financiera se trata. Entonces, ya vimos lo que pasó hoy día, por ejemplo, con las expectativas que habían respecto del alza de tasa de la Fed, ¿verdad? Que hoy día se consolidó en 75 puntos base y que ha hecho, ¿verdad?, temblar a los mercados en los últimos días y en las últimas semanas. De más está decir lo que pasó, ¿verdad?, el día lunes, en donde tuvimos una alza muy fuerte del dólar en el mercado chileno, también en los mercados internacionales, ¿verdad? Hay una caída muy fuerte de las bolsas y de sectores
bursátiles en diferentes partes. Esto es producto de que los bancos centrales han adquirido gran importancia porque se han constituido como los referentes de ser los supervisores, son los referentes de la emisión de moneda, ¿verdad? Entre muchas otras elementos que son lo relevante, diríamos, en términos de mantener el orden, ¿verdad?, de la economía doméstica y del equilibrio de los pagos. Sin embargo, han habido en la historia, y no pocas veces, economistas bien connotados, ¿verdad? La escuela austríaca, por ejemplo, de von Hayek, por ejemplo, entre ellos, que ha criticado fuertemente esta exclusividad de los bancos centrales por tener este monopolio de la generación de dinero, ¿ya? Y eso nos lleva a un segundo dilema, ¿verdad? El primero de ellos era si habían o no habían muchas monedas. El segundo dilema es, bueno, ¿monedas tradicionales es lo que va a haber en el futuro o van a ser criptomonedas? O sea, el dilema 2 que yo planteo aquí es, ¿monedas tradicionales o criptomonedas? Las monedas tradicionales son lo que podríamos decir han dado cierta lógica de modernización a los mercados de capitales en los últimos 50, 60 años en el mundo, con mucha claridad en Chile en los últimos 30 o 40, ¿verdad? Pero estamos hoy día en la duda. ¿Se va a mantener esto? ¿Va a ser efectivamente lo que nos va a regir en el futuro? Y si no es lo que nos va a regir en el futuro, y más bien los mercados van a tender a transformarse en mercados basados en criptoactivos o criptomonedas, ¿cuál es el desafío que surge a partir de ahí? ¿Cuáles son los riesgos que por lo menos hoy día, y ese es el motivo por el que nos juntamos en este webinar, cuáles son los riesgos que surgen a partir de ahí? Por lo tanto, hay que empezar a entender qué se nos viene en adelante, ¿verdad? Y aquí podríamos plantear entonces que lo que viene está basado en una necesidad, diríamos. Hay un origen del Bitcoin, un origen de las criptomonedas. ¿Por qué nacen? ¿Ah? Porque tenemos que hacernos la pregunta de el origen de las criptomonedas para poder entender si efectivamente ellas van a ser en el futuro las que van a regir los mercados de capitales o más bien son una rareza que muy probablemente va a seguir siendo un fenómeno raro, pero no ampliamente desplegado en las diferentes economías en el mundo, ¿ya? Entonces, el, dado esta rareza, diríamos, que por el momento al menos podemos entender que existe, tenemos que preguntarnos el origen. Y el origen está fuertemente anclado en el año 2008. Muchos de los que están aquí seguramente, y muchas de las que están aquí seguramente para el 2008 no estaban tan familiarizados con estos temas, son más bien jóvenes, ¿verdad? No estaban en los mercados de capitales, pero la verdad es que hay que ser bien claro en decir que el 2008 fue un año de casi el abismo financiero en el mundo. ¿Ya? La gran crisis financiera desatada a partir de la crisis subprime en Estados Unidos, ¿verdad? La gran crisis en el mercado hipotecario norteamericano que se trasladó y se transmitió a todo el resto de los mercados financieros en el mundo, generó una gran desconfianza en las autoridades de diferentes partes, en las autoridades monetarias de diferentes partes, pero también en las monedas emitidas por esas autoridades, fundamentalmente las monedas emitidas por las autoridades monetarias más importantes del mundo. ¿Por qué razón? Bueno, porque si habían fallado estas grandes economías, si habían fallado estos grandes mercados de capitales, ¿podíamos confiar realmente en esas monedas? ¿Podíamos confiar en las monedas de los mercados internacionales llamados divisas? Y las tan tradicionales monedas como el dólar, el euro o la libra esterlina, por ejemplo. Esa pregunta empezó a rondar fuertemente hasta que en algún momento, ¿verdad?, surge la posibilidad de la existencia de una especie de dinero digital. ¿Ya? Ese dinero digital, ¿verdad? Que fundamentalmente fue el Bitcoin al inicio, ¿verdad? No es otra cosa que un protocolo de datos
que corre sobre una plataforma, ¿ya? Al día de hoy todavía no está claro si es que efectivamente hay un creador del Bitcoin cuyo apellido, al menos de lo que se conoce, es Sakamoto. Sin embargo, muchos dicen que eventualmente no fue una persona, sino que fue un grupo de personas y eventualmente es una especie de chapa, una especie de nombre de fantasía, pero no corresponde a alguien o una persona en particular. Al día de hoy aún eso es materia de la leyenda. Más allá de la leyenda, lo que está claro es que el Bitcoin y el resto de las criptomonedas llegaron para quedarse. ¿Por qué? Porque son, y vamos a comentarlo aquí más adelante en la presentación, y es que han llegado para quedarse en un ambiente en donde las decisiones se toman de manera descentralizada. O sea, en la base de la manera en que se estructura la información, con que se validan las operaciones en criptomonedas, está la descentralización. Es decir, la respuesta a la desconfianza que se creó en 2008 respecto de entidades muy centralizadas, como los bancos centrales, que dejaron de dar la confianza necesaria en ese momento. Entonces, empezamos a ver que hay un elemento también importante que está muy asociado a las monedas. Como ya muchos aquí sabrán, se llama blockchain, ¿verdad? Que es esta plataforma sobre la que las criptomonedas corren, sobre la que se estructuran, pero no solo las criptomonedas, también muchos otros ámbitos de la vida moderna pueden realizarse en blockchain, por ejemplo, emisiones de bonos en los mercados internacionales, por ejemplo, definiciones de contratos, ¿verdad? Firmas notariales, almacenamiento de datos estudiantiles, o sea, muchos datos que signifiquen almacenar, necesidad de almacenaje, pueden ser llevados desde el mundo tradicional que conocemos a la blockchain. Y por lo tanto, podrían perfectamente muchos de ellos en el futuro estar absolutamente en el mundo virtual, descentralizadamente, como vamos a ver aquí. ¿Ya? El punto central para conocer el tema de blockchain, como les decía, es el concepto de desintermediación y descentralización. ¿Ya? Podríamos decir que blockchain es algo así como un símil a las finanzas, ¿ya? Como más o menos lo que le hizo la Internet a los datos, ¿cierto? Una manera que a mí se me ocurre y que es bastante fácil de ver para todos es cómo se transformó en datos una imagen de foto, por ejemplo. Por tanto, debemos pensar que mediante el blockchain, ¿verdad? La emisión de una transacción en criptomoneda es exactamente la misma lógica. Es decir, antes cuando queríamos compartir una fotografía, teníamos que sacarla de un álbum y verla ¿verdad? En conjunto con las personas con las que queríamos compartir esa fotografía que era tangible, ¿verdad? Una foto muy bonita, probablemente pegada en un álbum y podíamos, en el fondo, disfrutar de los recuerdos que una fotografía nos traía, pero una fotografía, ¿verdad? Una fotografía física. Hoy, una fotografía no es física, ¿verdad? Incluso aquellas que son físicas las podemos transformar en imagen y esa imagen la podemos enviar mediante nuestro dispositivo móvil, por ejemplo. Eso significa que los datos que están en esa imagen se transforman en códigos informáticos que se transfieren a una red, ¿verdad? Y a un usuario final. Esa misma forma de transferir que la Internet permitió a los datos es lo que blockchain va a permitir a las finanzas. Es decir, va a ser el canal sobre el cual se van a estructurar y van a correr, y corren hoy día, los datos que están detrás de las transacciones que hacemos, por ejemplo, en criptomonedas. ¿Ya? Así que evidentemente vamos a pasar de un ambiente en donde los bancos y los bancos centrales, ¿verdad? Son todas entidades sumamente pesadas con esos, digamos, con esos edificios muy tradicionales, muy siglo XIX, podríamos decir, ¿verdad? Muy bonitos por lo demás. Vamos a pasar desde allí, muy probablemente, a una serie de datos encadenados que todos ellos van a hacer sentido para transformarse en diferentes tipos de operaciones disponibles. ¿Ya? Fíjense que el blockchain es tan importante y ya tiene algunos años, ¿verdad? Que
como base de datos descentralizada, que han habido una serie de grandes publicaciones que ya se han empezado a preocupar de la importancia del blockchain. Por ejemplo, The Economist, entre ellos, la ha denominado la máquina de la confianza, the trust machine. ¿Por qué? Porque en blockchain no se puede hacer cualquier cosa que queramos y no se puede engañar al sistema. En blockchain, necesariamente, lo que se va agregando y que se va validando por todos aquellos participantes que descentralizadamente se encuentran agregando información, aquella que hace sentido con la información que ya está disponible se va sumando a una cadena de bloques que termina siendo, ¿verdad?, parte de la información que se almacena allí y que nos permite realizar transacciones. Así es que, de manera muy importante, hay que considerar que lo que está detrás de las operaciones de las criptomonedas es básicamente confianza. Es confianza de que efectivamente la información es la que corresponde, que las posibilidades de fraude son bastante bajas y que las reglas se mantienen en el tiempo de tal manera que la información no cambia. Esos son tres elementos muy centrales del blockchain que podríamos decir que hay en toda transacción de criptomonedas. ¿Qué hacemos? ¿Qué ocurre más bien cuando hay una transacción de criptomonedas? Bueno, en primer lugar, se crea la transacción. Como segunda etapa, esto se va a se transmite, digamos, a una red peer-to-peer, o sea, que está conectada uno a uno en muchos concurrentes, ¿verdad? En diferentes nodos que están en diferentes partes del mundo y no se conocen entre sí. Y que empiezan, y este es el tercer paso, digamos, podríamos decir, que empiezan a utilizar todo su poder de computación, por esas razones que hay tantas granjas, ¿verdad? Seguramente han visto las fotos de grandes granjas computacionales en el mundo que andan buscando minar bitcoins. Bueno, es porque esos nodos que son participantes de una red en donde muchos otros no se conocen, ¿verdad? Tratan de ocupar este poder computacional para poder hacer correr algoritmos con los cuales en algún momento logren validar el registro de una transacción que fue ya creada. ¿Y cómo? Porque resuelven elementos o algunos puzzles criptográficos, ¿ya? Ese registro de la transacción validada se combina con otros registros creando bloques. Y esos bloques se van, en el fondo, uniendo uno a otro de tal manera de crear una especie de cadena. Ahora, ¿son estas cadenas válidas? Sí, porque cada bloque crea lo que se llama un hash, ¿verdad? Una especie de etiqueta. Y esa etiqueta es una etiqueta única que se relaciona con la etiqueta de un bloque siguiente, en la medida en que solamente un hash de bloque siguiente que corresponda al hash anterior va a poder sumar información, generar esta cadena de bloque y con ello transformarse en una información que sea válida y que no pueda ser manipulada por ninguno de los integrantes de esta red descentralizada. Por lo tanto, la red descentralizada, a pesar de serlo, a pesar de no conocerse los participantes entre sí y no necesariamente ser colaborativos entre sí, logran mantener el equilibrio de la red y logran mantener a los potenciales malos usuarios de la red fuera de ella. Con eso, lo que logramos hacer entonces es, ¿verdad?, que las transacciones sean válidas. Y esas transacciones se transforman en una criptomoneda, ¿verdad? En una transacción en criptomoneda. Vayámonos un poco a la cronología. El Bitcoin, yo sé que esto puede parecer un poco de la prehistoria, pero fíjense que, como ya les decía, nace en el 2008 y fíjense que en ese momento 1.309 bitcoins eran $1. Hoy día, bueno, han caído bastante, pero llegaron a valer $60.000 un solo bitcoin. Es decir, mucha agua ha pasado bajo el puente, muchos elementos se han ido sumando, ¿no? Muchas instituciones se han ido también sumando a confiar en el Bitcoin. Muchos países incluso se han ido sumando a la lógica de creer en el Bitcoin como moneda. Tenemos un caso en América Central, El Salvador, que se ha adelantado a esto. Yo creo que un poco tempranamente, creo que hay ahí un poco más de tiempo en que nos hace falta para entender bien cómo las transacciones en Bitcoin pueden no ser nocivas para los mercados financieros locales e internacionales, lo vamos a ver ya, pero efectivamente ya existe una gran red de
de decisiones que están apoyando fuertemente, gubernamentales y de privados, que están apoyando la posibilidad de que el Bitcoin, así como otras criptomonedas, se transformen en monedas de curso tradicional, no sé si legal aún, pero tradicional en los mercados. ¿Ya? Como hemos visto, los precios de las monedas han caído en el último tiempo. Vamos a hablar sobre eso. Es re importante, evidentemente, la participación de mercado del Bitcoin en eso crea una gran influencia. ¿Ya? Pero tenemos que preguntarnos un poco, y ese es tal vez el hilo conductor al que quería llegar en este webinar, es, tenemos que preguntarnos respecto de en los riesgos que subyacen, ¿verdad?, a las criptomonedas y al Bitcoin, podríamos decir, en particular. Fíjense que están ocurriendo varias cosas en los mercados en el último tiempo, ¿verdad? Están ocurriendo varias cosas. Esas varias cosas tienen que ver con efectos bastante indeseados. Esos efectos indeseados son tanto sobre los participantes, sobre los intermediarios que nos permiten realizar transacciones en bitcoins, ¿ya? Mucho más que sobre la moneda en particular, pero también esto golpea las monedas digitales, golpea las monedas virtuales, porque evidentemente en la medida en que los intermediarios, que son aquellos que nos permiten, ¿verdad?, realizar transacciones, caen en algún tipo de insolvencia, entonces las monedas empiezan a perder fuertemente valor. Hemos visto en los últimos días cómo el Bitcoin se ha desplomado, también como otras monedas se han desplomado fuertemente en los mercados, producto de que los mercados están cambiando, ¿verdad? Lo que hablábamos al principio. La Fed recién ha confirmado un alza de tasa bastante agresivo hoy de 75 puntos base, esto fue hoy día nomás, a mediodía, ¿verdad?, 2 de la tarde, y eso significa que el mundo empieza a ponerse inquieto. El mundo empieza a ponerse un poco incierto respecto de si la confianza sobre los activos de riesgo va a estar tan presente, va a ser tan fácil como lo ha sido en el mundo anterior a este año. ¿Por qué digo el mundo anterior a este año? Porque el mundo anterior a este año ha sido un mundo donde las tasas de interés internacionales en Europa, en Estados Unidos, en Japón, han estado muy bajas. Sin embargo, ese mundo parece haber terminado porque nos hemos enfrentado a un fenómeno que ya casi no conocíamos. Muchos de ustedes probablemente no conocían el fenómeno de la inflación. En Chile convergimos a una inflación de un dígito recién en el año 1994, pero todos aquellos que hayan nacido desde ese año en adelante, que creo que pueden ser muchos en este webinar, lo más probable es que nunca hayan visto la inflación como un elemento de preocupación. Sin embargo, aquellos que venimos desde generaciones anteriores, sabemos de la inflación. Y esto no solamente ha sido una realidad en Chile, sino que ha sido una realidad también en los mercados internacionales, ¿verdad? Estados Unidos con inflaciones altas, Europa con inflaciones altas y el resto de las regiones del mundo, además golpeados por una gran pandemia de la cual estamos, parece que más o menos saliendo, sin embargo, golpeados nuevamente por una guerra en el este europeo, ¿verdad? Entonces, finalmente, la inflación es un fenómeno que se ha traducido en una respuesta tradicional, el alza de las tasas, ¿verdad? Y esa alza de las tasas de interés básicamente asusta a todos los mercados, no porque las alzas de las tasas sean algo que deba asustar, sino que porque se acabó el mundo que conocimos desde 2008 en adelante. Es decir, llevamos 14 años viviendo en un mundo donde las tasas de interés en las grandes economías eran prácticamente cero. Es decir, endeudarse era muy barato. Como las tasas de interés hoy empiezan a aumentar de valor, entonces el endeudamiento empieza a ser cada vez más caro. Y como el endeudamiento empieza a ser más caro, entonces las apuestas por los activos riesgosos también empiezan a restringirse y entre ellas las apuestas por las monedas virtuales como el Bitcoin y las otras empieza también a ser cada vez más una apuesta riesgosa, ¿verdad? ¿Por qué decimos que estas monedas pueden traer riesgos financieros evidentes, como los que ya vemos? Es decir, cambios en las tasas de interés generan grandes cambios de valor en estas criptomonedas, pero también hay una gran preocupación de los bancos centrales y de las diferentes entidades regulatorias en el mundo, que se refieren a que estas monedas, por el hecho de no ser reguladas, abren una ventana a actividades ilícitas, por ejemplo, blanqueos de capitales, ¿verdad? Allí hay una gran proporción de elementos que no nos gustan,
que se han tratado de restringir en los mercados tradicionales, ¿verdad? Cada vez más a los bancos, a las corredoras de bolsa, a los grandes bancos de inversión en Chile y en el mundo, se les ha empezado a pedir más y más y más información y certificación y peso de la regulación, porque queremos evitar que a través de ellos los capitales que son de orígenes desconocidos puedan entrar a la formalidad. Sin embargo, las monedas digitales todavía abren un espacio a que eso pueda ser una realidad. Por tanto, nos enfrentamos a un mundo en donde el uso masivo de estas monedas puede impactar de manera importante a darle una ventana de entrada al blanqueo de capitales y a las actividades ilícitas, digamos, de lavado de dinero. Otro elemento de preocupación para las autoridades y los riesgos a los que nos podemos enfrentar es, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la inflación? Ya vemos hoy día que la inflación es alta, pero en el futuro, ¿qué va a pasar con la inflación por el solo hecho de que las personas puedan utilizar dinero distintos? Utilizo el dólar, utilizo el peso, pero también utilizo el Bitcoin para comprar. Y si el Bitcoin se puede generar a partir de nada, entonces estamos generando nuevas monedas que aquellos que encuentren esas nuevas monedas pueden generar grandes burbujas de activos. ¿Se fijan? O sea, hay un segundo elemento importante de preocupación que tiene que ver con cuál es el impacto de la emisión del dinero digital o virtual, más bien, sobre la estabilidad de los precios futuros. Y en tercer lugar, ¿cuál es el impacto sobre la estabilidad financiera? Es decir, en la medida en que estas y otras monedas virtuales puedan ser derivadas hacia por ejemplo, diferentes instituciones financieras y esas monedas tengan grandes variaciones de valor, ¿podría esto traducirse en una cierta debilidad de la solvencia de las instituciones financieras? ¿Podría haber un impacto aquí sobre la estabilidad financiera? Otro elemento sobre el que deberíamos preocuparnos y que presenta un riesgo evidente que puede ser en el futuro un elemento de gran preocupación porque la inestabilidad financiera, ya sabemos, nos conduce a un mundo excesivamente riesgoso, ¿verdad? Y cíclico, cuestión que queremos en general tratar de evitar. Entonces, ¿cuál es la visión en el mundo? Bueno, hay que decir que la visión en el mundo en realidad no es muy compartida por los bancos centrales. Hay bancos centrales o autoridades regulatorias que han ido un poco más rápido aceptando la posibilidad de el dinero digital o el mundo del dinero virtual versus otros que han sido bastante más cautos, ¿verdad? Y han tratado de estudiar mucho más en profundidad las consecuencias y los desafíos a los que el dinero virtual nos conduce. Por lo tanto, tenemos gran infinidad de posiciones aquí. Algunos bancos centrales que son muy pro monedas digitales o criptomonedas, y otros bancos centrales que en realidad se han tendido a quedar un poquitito más rezagados en la autorización de este tipo de activos, a la espera de poder determinar si efectivamente estos activos pueden cerrar la ventana a estos elementos de incertidumbre y de riesgo que mencionábamos antes, ¿verdad? Por ejemplo, el lavado de dinero que puede venir proveniente de ellos, ¿ya? Así que tenemos una gran, diría yo, tenemos una gran eh, discusión acerca de, y no resuelta aún, sin perjuicio de ello, las autoridades chilenas han ido avanzando, ¿verdad? La Comisión para el Mercado Financiero por una parte, el Banco Central por otra, han ido avanzando en tratar de entender de qué manera poder acercarse al mundo digital, porque parece ser que ha llegado para quedarse, sin embargo, deberíamos esperar que ese establecimiento del mundo digital, en lo que a moneda se refiere, sea ojalá exento de riesgos y no nos incremente la problemática, por ejemplo, del lavado de dinero, ¿verdad? O del financiamiento de actividades ilícitas, sino que más bien nos permita continuar en la búsqueda de cerrar las brechas que han de alguna manera permitido que algunos de esos financiamientos ilícitos converjan y se laven a través del mercado financiero más formal. Por lo tanto, esa es la situación hoy día en la que están muchos bancos centrales, tratando de entender cómo funcionan, tratando de entender de qué manera acotamos los riesgos, ¿verdad? Que ya hemos comentado de manera importante, y tratando de entender si es que esto es o no un mecanismo que pueden adecuar para la política monetaria local.
Y yo creo que allí entonces está la gran disyuntiva en la que nos encontramos hoy día, la gran disyuntiva en la que se encuentran las grandes instituciones emisoras de moneda en el mundo, la Reserva Federal Norteamericana, el Banco Central Europeo, ¿verdad? Y el Banco Central, por ejemplo, el Bank for International Settlements en Suiza, ¿verdad? O sea, el Banco Central de los bancos centrales del mundo, diríamos. Tenemos varios elementos aquí, creo yo, que son la base de la preocupación sobre la cual tenemos que pensar en el futuro. Las monedas digitales es cierto que nos facilitarán la vida y nos facilitan hoy la vida, sí, sin embargo, tenemos que pensar en que tienen que desplegarse en un ámbito regulatorio sano que permita la estabilidad financiera y la estabilidad de los precios futura. De otra forma, podemos estar incorporando, por una parte, algo que parece un fenómeno nuevo, pero sin embargo que puede tener grandes y catastróficas dimensiones si es que no consideramos los elementos de riesgo que están asociados a él. Bueno, con esto he querido un poco introducirnos en la discusión, ¿verdad?, de las criptomonedas que hemos visto en el último tiempo. Así es que eh, ahora me gustaría, no sé, abrirme tal vez a preguntas que haya disponibles y Sí, profesor, tenemos la de Víctor Pérez. Él Víctor. consulta, dice, si ya el Servicio de Impuestos Internos está considerando los ingresos por criptomonedas para efectos de reflejar esto en las declaraciones de impuestos, ¿el Banco Central de Chile debería pronunciarse al respecto? ¿Qué opinas de gobiernos que ya han abierto las puertas como El Salvador y su experiencia al respecto? Gracias. Muy buena pregunta, Víctor. Muchas gracias. Bueno, mira, déjame partir por la segunda. Las experiencias de El Salvador, sin perjuicio que se ha abierto y ha aparecido, por lo menos lo que aparece en las noticias en general, es que no han habido grandes problemas relacionados con el funcionamiento del Bitcoin en El Salvador como moneda legal. Sin embargo, hay que decir que, y conozco bien esos países, me ha tocado visitarlos, digamos, en actividades académicas y en actividades de consultoría, y la verdad es que uno se da cuenta que esos países tienen mercados de capitales y mercados financieros sumamente restringidos. Es decir, no existen bolsas de valores, por ejemplo, no hay transacciones de acciones, por ejemplo, Víctor, o sea, son mercados, son países que no nos podríamos comparar de ninguna manera con un mercado de capitales como el que tenemos en Chile, en donde el dólar funciona, ¿verdad?, de manera muy libre, o sea, está todo muy centralizado y es todo muy pequeñito en esos mercados. Y existen muy pocos tipos de activos distintos con los cuales las personas pueden realizar operaciones. Por tanto, el Bitcoin ahí, sin perjuicio que ha sido legalizado, está básicamente en un entorno en donde no está reflejando ser una moneda de curso legal como la que conoceríamos si es que fuese eso legalizado en Chile. ¿Para qué básicamente está legalizado? Es básicamente para facilitar las remesas de la gente salvadoreña y la gente centroamericana que se encuentra en América del Norte, fundamentalmente Estados Unidos. O sea, digamos que la utilización es más bien funcional a que las remesas puedan ser hechas de manera más fácil y permita El Salvador apropiarse de esas remesas de manera más fácil porque es una fuente de ingresos que de otra manera le cuesta más tener. ¿no? Conozco esa realidad, por eso que partí por la segunda pregunta. Ahora, en lo que tú comentas en la primera, yo te encuentro razón. Ojo con que el Servicio de Impuestos Internos efectivamente ha estado considerando los ingresos de criptomonedas como eventualmente ingresos, ¿verdad? Como de cualquier activo, diríamos, ¿verdad? Pero no como una moneda, sino que básicamente está considerando que eso puede representar un activo, por lo tanto los sobreprecios pueden estar sujetos a impuestos como el IVA. Sin embargo, yo creo que aquí el Banco Central tiene que tener un pronunciamiento en algún momento pronto, ¿ah? Que permita a lo menos entender hacia dónde está mirando las criptomonedas, hacia dónde está mirando el camino de las criptomonedas. Es decir, nos encontramos
hoy día en un camino en donde estamos mirando más bien a las criptomonedas como para ser parte integrante de las monedas de curso legal? ¿O estamos mirando más bien las criptomonedas como si fueran un activo, tal cual es una acción, o tal cual es un ETF, o cualquier otro activo en el mercado de capitales? Creo que por allí va el desafío del Banco Central de Chile, el cual yo considero que tú tienes razón y debería tener algún pronunciamiento al respecto. Muchas gracias, profesor. A ver si tenemos... Ya. Paulo Reyes. ¿Es cierto que el Banco Central de Chile busca crear su propia criptomoneda? No, el Banco Central de Chile está hoy haciendo un estudio bien acabado respecto de una moneda digital. Básicamente, una moneda digital que podríamos decir, tenemos que ver cuál va a ser el diseño, ¿verdad? El diseño que va a tener esta moneda digital. Pero esta moneda digital perfectamente podría ser una moneda que sea una especie de unidad de cuenta, es decir, sea una moneda que se transforme en pesos chilenos. Tal como la UEF, por ejemplo, hoy día es una unidad de cuenta que captura la inflación, esta moneda digital podría ser perfectamente una unidad de cuenta que capture valor de pesos chilenos y que nos permita transar en diferentes mercados de manera legal. Eso es un tipo de moneda digital distinta de las criptomonedas. Allí hay una relación que no es uno a uno, porque la criptomoneda es una moneda descentralizada, no creada por un banco central, ¿verdad? Sino que los bancos centrales tendrían que aceptarla como moneda de curso legal, no siendo ellos los que la emiten. Por lo tanto, hay una diferencia importante allí. Y yo creo que el Banco Central de Chile ha estado dando pasos importantes respecto a la generación de una moneda digital como la comentaba al principio, es decir, una moneda que, por ejemplo, puede ser una especie de unidad de cuenta que se transforme en pesos chilenos y que nos permita hacer transacciones, ¿verdad? Pero básicamente siendo representativa de pesos chilenos. Gracias, profesor. Yo no tengo acá en mi chat alguna otra pregunta. No sé si usted, profesor, en su chat tendrá alguna otra pregunta o algún comentario. Sí, sí, tengo algunos aquí. Bueno, tenía el comentario de Carlos Carril, muy relacionado con esta idea de la moneda digital. Me pregunta Carlos que el Banco Central de Chile se encuentra estudiando esta moneda digital, ¿verdad? ¿Cómo se concilia este proyecto con el Bitcoin? ¿Va? Creo que Carlos ya respondió un poco la lógica, no son lo mismo, ¿verdad? Una moneda digital como unidad de cuenta que captura el valor de los pesos chilenos es distinto de un Bitcoin o un Ether o una moneda criptomoneda que básicamente la diferencia radica en que están siendo emitidas una centralizadamente, la moneda digital del Banco Central de Chile, sin embargo, el Bitcoin u otros siendo emitidos descentralizadamente en una plataforma distinta o en un espacio distinto que ya hablamos que era el blockchain, ¿cierto? Ahí, Carlos de nuevo me comenta el caso de El Salvador, ¿verdad? Eh, Dice, sin embargo, El Salvador ha realizado importantes inversiones de infraestructura para permitir que la moneda pueda ser una moneda de curso legal. ¿Ya? Más de 100 bancos centrales en el mundo están estudiando una moneda digital, ¿ya? O sea que habría que preparar la adopción de una moneda de curso legal digital, porque esto podría considerarse un avance en términos de infraestructura. La verdad es que con las monedas digitales, yo, Carlos, tengo aquí un menor grado de incertidumbre, podríamos decir, porque las monedas digitales siguen siendo una moneda que está básicamente centralizada por una entidad como el Banco Central, ¿verdad? El caso del Bitcoin, allí creo nos abre ventanas que tenemos que tener claras, que están digamos que están bien selladas, ¿ah? Nos puede abrir ventanas que esperaría yo que estén bien selladas y que no permitan que a través de operaciones como esta se produzcan, ¿verdad?, blanqueamiento de capitales, por ejemplo. Si eso logramos encontrar la manera en que eso sea prevenido a todo evento en los mercados de capitales, creo yo, Carlos, que tenemos una posibilidad cierta de convivir con las criptomonedas de manera muy sana.
Perdón, ¿no tiene más preguntas en su chat? Ahí José me pregunta, José Velázquez pregunta, ¿qué opina de comprar criptomonedas hoy día? Bueno, José, yo creo que la verdad, hoy día están sumamente golpeadas, pero en un ambiente de alzas de tasa de interés y de alzas de incertidumbre sobre los costos del crédito en el futuro, tanto en el mercado chileno como en el mercado internacional, lo más probable es que las criptomonedas estén sumamente afectadas por la volatilidad. Es decir, yo te recomendaría solamente comprar criptomonedas si es que tú estás, si es que estás dispuesto a aceptar una gran porción de volatilidad en esa inversión. Hoy parecen baratas, pero nada excluye la posibilidad de que pudieran seguir bajando fuertemente de precio. Profesor Paulo Reyes pregunta, ¿qué problema resuelven las monedas digitales? Bueno, resuelven algunos problemas bien operativos. ¿Ah? Por ejemplo, transferencias internacionales. ¿Ah? Realizar transferencias internacionales muchas veces es engorroso, es costoso, hay que acercarse a una institución financiera, hay que llenar un formulario, ¿verdad? Hay que pagar por esa transferencia internacional, a veces $30, $40 para enviar $200. ¿Son costosas? Claro, si envío $3 millones, $50 parece poco, pero si envío $300, $50 es mucho, ¿verdad? El costo del envío es caro, hay que llenar formularios, es engorroso. Efectivamente las monedas digitales nos pueden permitir evitarnos todos estos costos, evitar a una gran porción de la población que muchas veces no conoce mucho de los formularios SWIFT, no conoce mucho de los protocolos bancarios para hacer transacciones internacionales y les puede permitir, por ejemplo, hacer remesas de dinero. Esto puede ser importante para las personas extranjeras, por ejemplo, vecindades en Chile, que quieren mandar, ¿verdad?, moneda a sus países de origen y que les puede facilitar bastante la operatividad de poder hacer que esos recursos lleguen a su destino de manera fácil y barata. ¿Mm? Muchas gracias, profesor. Por acá no tengo más preguntas, parece que usted tampoco. Les queremos recordar a todas las personas que nos acompañaron que les vamos a hacer llegar la grabación del webinar y además la presentación a sus correos electrónicos donde ustedes se registraron para este evento. Quiero agradecer al profesor Claudio González por habernos acompañado esta tarde, también a Carolina, ¿ya? Y los dejamos a todos cordialmente invitados a nuestras futuras actividades. Que tengan todos muy buenas tardes. Muchas gracias a ti, Marcela, y a todos los participantes. ¿Ah? Los invito a seguir hablando de estos temas en nuestros diplomas, en el diploma que me toca dirigir, afortunadamente, y bueno, en la Universidad de Chile, que mejor. Así que espero nos sigamos viendo y conversando estos temas. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Gracias.